por un nuevo amanecer y el florecer de una conciencia libre. El Centro de Enseñanzas Uriel presenta por Radio Tropical su programa Gnosis Siglo XXI. Un programa que descorre el velo de la ciencia, el arte, la filosofía y la mística. Gnosis Siglo XXI, todos los sábados de 4 a 4:30 de la tarde. El equilibrio de los centros y los cambios de la energía es el camino de puerta de entrada a la iniciación. Es el único sendero que hay para empezar el camino iniciático. Nosotros empezamos cuando uno aprende a equilibrar los centros, que empieza a producir sus propias energías, cada centro a trabajar con su propia energía. El resultado del fuego sagrado, que es el que nos permite ir fabricando, ir subiendo la serpiente ígnea del cuerpo físico, del vital, del astral, del mental y del causal. Cuando se llega a fabricar esos 5 cuerpos, ya es hombre auténtico. No se es maestro, es un hombre auténtico. El Centro Gnóstico de Enseñanzas Uriel te invita a vivir, a hacer carne y sangre estas enseñanzas que difundimos a través de este programa Gnosis Siglo XXI y que se transmite todos los sábados a las 4 de la tarde por Radio Tropical. Hoy están con ustedes Tomás Tobar, Celina García, Beatriz Fernández y este servidor quien les habla, Osvaldo Valencia. Sean todos bienvenidos. Gnosis Siglo XXI. Consejos de la naturaleza para la salud del hombre. En el nombre del Dios Todopoderoso, estamos en esta sección con el propósito de ayudar a nuestros hermanos, aquellos que se encuentran con problemas de salud, pero que no tienen acceso a los medios adecuados. Es muy extraño y sin embargo he notado que en esta época nos sentimos bastante afectados por el sol, ya sea en los problemas de la piel o sea en los problemas de la vista. Por eso vamos a recomendar ciertas fórmulas, ciertas recetas para los problemas de eczemas, acné, úlceras, herpes, hongos, psoriasis o seborrea, para aquellos que tienen tatuaje y desean limpiárselos, con el zumo de la papaya verde, ese zumo lechoso. Debemos usarlo con cuidado, porque el contacto prolongado con la piel puede causar graves irritaciones. Mientras la piel esté sana, debemos usarlo con cuidado. Y hemos notado también el incremento en los problemas para poder soportar los inclementes rayos del sol que disfrutamos en esta época. Entonces, por ejemplo, lo que sucede en ciertas zonas colombianas, como en La Guajira, las comunidades por tradición, los guayú y los arhuacos de La Guajira, se protegen con el dividivi para que el sol no los queme. La fruta de este árbol produce un bloqueo solar del 50%, filtra un 40% y broncea de un 30 a un 35%. Este bronceado puede durar hasta un año. Tiene la ventaja de que no mancha nuestra piel ni va a causar peladuras. Entonces es un bloqueador y bronceador natural, muy recomendable. Para los hongos estomacales,
La cáscara del banano se raspa hasta obtener una masa, aproximadamente unos 10 gramos, los cuales los vamos a consumir con un vaso de agua 1 hora antes del desayuno durante 12 días. Obviamente ese banano es maduro y esto nos va a curar cualquier hongo estomacal. Esto es todo en la tarde de hoy. En el próximo programa estaremos con ustedes con más consejos de medicina natural. El Centro Gnóstico de Enseñanzas Uriel les invita a los centros de conferencia completamente gratis. Estamos ubicados en Soledad, en la urbanización Villa Estadio. Nos encontramos ubicados en la calle 69, número 1411. Las conferencias son los días domingos a las 4 de la tarde. Estamos ubicados también pues le recomendamos el programa radial Gnosis Siglo XXI por emisora Fuentes de Cartagena en su dial 920 AM los días domingos a las 9 de la mañana. Sintoniza el programa Gnosis SOS los días viernes de 7:30 a 8 de la noche por la radio 1220. Búscanos con Google, Centro de Enseñanzas Uriel. Podrás enlazarte en vivo a Radio Tropical, ver este programa, de igual forma que las conferencias, en vivo los días domingo a las 4 de la tarde. Te invitamos a visitar las páginas de ASEGAP. Encuéntranos en www.facebook.com/ASEGAP, en Twitter, ASEGAP1, y correo electrónico asegap@hotmail.com. Quedan cordialmente invitados. La convivencia social es necesario explorar los diversos niveles de la mente. Don Emmanuel Kant dijo en su crítica de la razón pura: lo exterior es lo interior. Todo el universo existe en la mente cósmica. La esfera mental de cada persona se extiende por todo el cosmos y llega hasta las estrellas más lejanas. Esta es la causa por la cual vemos, oímos, sentimos todo lo creado. Este es el motivo por el cual podemos ver las estrellas más lejanas. Nuestro pensamiento no está encerrado en el cráneo. Nuestro pensamiento se extiende por todo el cosmos. Nuestro pensamiento penetra en todas partes, mundos, soles, personas y cosas. Todo está dentro del pensamiento de cada hombre. La mente es energía universal. La mente vibra y centellea en todo lo creado. El cerebro no es la mente. El cerebro es únicamente un centro receptor, una oficina radiotelegráfica que recibe los mensajes de la mente. El cerebro no piensa. Quien piensa es la mente, y esta no es el cerebro. Las religiones dicen que el alma humana tiene un cuerpo de carne y hueso. Los teósofos sostienen que el alma tiene, además de cuerpo de carne y hueso, un cuerpo mental. Todas las escuelas del Oriente y Occidente que se dedican al estudio del ocultismo le enseñan a manejar a sus estudiantes el cuerpo mental.
El alma, envuelta en el cuerpo mental, puede transportarse a voluntad a otros planetas y ver lo que sucede allí. Todo el universo está dentro de la mente humana. Todas las mentes están dentro de todas las mentes. Vivimos mutuamente en la esfera del pensamiento ajeno. Los problemas económicos y sociales de cada persona viven en cada persona. Nadie resulta ajeno a nadie. Todos estamos dentro de la mente de todos. Todos estamos sumergidos en el océano de la mente universal. Gnosis, siglo XXI. Mensajes psicológicos para penetrar en lo más profundo de nuestra conciencia. Como un saludo de bienvenida a este año que comienza, presentamos la evocación al gran maestro Samael, creación del discípulo Efraín Villegas Quintero. De un lejano confín del infinito, descendiste a este mundo desde Marte, como enviado triunfal del Dios bendito, con tu doctrina al mundo iluminaste. Las virtudes del amor nos enseñaste, con tus visos de sol resplandeciente. En naciones y pueblos tú enseñaste el camino hacia un Dios magnificante. A las almas enfermas alentaste, a los tristes también diste consuelo, a muchas gentes de paso iluminaste, y servir al hombre fue tu anhelo. Parécenos oír desde tu gloria tu verbo de oro y de misterio, al evocar hoy todos tu memoria, al hacer de tu obra un gran imperio. Recordamos tu prosa majestuosa, ante tu pluma temblaron los tiranos. La gran bestia cobarde y temerosa sintió terror de lo que hacían tus manos. Con tu espada flamígera y terrible combatiste las tinieblas de la tierra. Fue tu verbo preciso e infalible, estuviste con Dios en pie de guerra. Y si un día surgiere una tormenta en contra de tu obra salvadora, no usaremos la táctica violenta, solo el amor y tu fuerza arrolladora. Tu noble corazón de tierna flor es bálsamo y aromas celestiales. Oh, gran maestro Samael aún peor, tus recuerdos son dulces e inmortales. Hoy tu bandera ondea victoriosa en todos los confines del planeta, y con tu fuerza terrible y poderosa has tocado triunfante tu trompeta. Pero un día dijiste con tu pluma, me iré a lo eterno en la barca de Ra. Como el aire, como nube, como espuma, te marchaste hacia el más allá. Las virtudes de tu ejemplo nos dejaste, tu recuerdo para siempre conservamos. En el trono de tu Padre te sentaste, y en los ratos de angustia te invocamos. Cuando regreses a recoger tu gente, ya no estaremos para estrechar tu mano, pero estarás por siempre en nuestra mente, y seguiremos contigo en cualquier plano. No te olvides, glorioso comandante, que aquí está tu ejército luchando por continuar tu obra hacia adelante, y como siempre, tu nombre recordando. A continuación, estudio de la enseñanza gnóstica, donde encontrarás la respuesta a los grandes interrogantes de la vida, la naturaleza y el universo.
Hoy iniciamos el año 2016. Tenemos muchas expectativas con respecto a este año que se inicia, pues muchos dirán, afortunadamente pasó el año 2015, algunos le trajo muy buenas cosas, otros pues unos malos recuerdos. Sin embargo, tenemos la esperanza para este nuevo año de tener mejores cosas. Día a día siempre nosotros forjamos nuestra esperanza en un futuro, sin tener en cuenta que nuestro futuro y el pasado pues depende de vivir el instante, el momento. Desde este instante, este momento, de ahí parte o es la consecuencia de un pasado y de ahí parte pues ese futuro. Por eso el Centro de Enseñanzas Uriel ha enfatizado en la necesidad de vivir la gnosis, no solamente en la mente, sino en el corazón del ser humano, a través del ejemplo, a través de la comprobación, y que en este nuevo año sea un año donde podamos crecer espiritualmente, donde tengamos la iniciativa, el anhelo de vivir la gnosis en lo más profundo de nuestra conciencia. Ser servidores a Dios, ser servidores a la humanidad, trabajar con los 3 factores de la revolución de la conciencia, que son las herramientas que nos entrega el venerable maestro Samael Aún Weor para nosotros poder avanzar en estos estudios y lograr a la redención con nuestro ser, con nuestro Padre que está en secreto. Precisamente debido a que estamos empezando este ciclo de este año, pues vamos a hablar de lo más importante de la gnosis, y es precisamente los 3 factores de la revolución de la conciencia. Si nosotros no vivimos y no hacemos carne y sangre los 3 factores en una forma consciente, en una forma positiva, obviamente estamos perdiendo el tiempo miserablemente. Va a pasar un año más y podemos hacer un balance y nos damos cuenta que realmente no hemos hecho absolutamente nada, porque no hemos vivido los 3 factores. Entonces hoy vamos a desarrollar este tema muy interesante aquí en la voz de todos nuestros hermanos que nos acompañan. Los 3 factores de la revolución de la conciencia son los pilares fundamentales en los que se sostiene o se avanza dentro del camino iniciático. Cuando queremos, por ejemplo, entrar dentro de este conocimiento, es necesario ponerle mucha atención a ciertos detalles que de común no nos son enseñados ni en la escuela ni en la universidad. Dentro de la ciencia gnóstica, para poder nosotros realmente comprobar, conocer, saber, decir, vivir la experiencia directa, que es la herramienta indispensable para tener nosotros bases fundamentales sobre cómo avanzar sobre la línea vertical. Es preciso, por eso, desde cuando empezamos, ir colocando las bases para avanzar en este trabajo, sobre todo en el equilibrio de los centros, que es la base de entrada precisamente para el camino iniciático. Y esto conlleva a uno de los 3 factores, que es el morir en todo momento, en estar atentos en nosotros a algo que nos llega a la mente, todo pensamiento en todo instante. Es un ejercicio que al principio se complica porque no estamos acostumbrados, esa no es la disciplina del humano común, pero ciertamente tenemos que hacer un esfuerzo por lograr que esta disciplina se mantenga, el estar constantemente en el sitio donde estamos atentos a lo que nos llega a la mente, los pensamientos, que es lo que
nos distrae, es lo que nos duerme la conciencia. En todo momento estar atentos hacia nosotros mismos. Por eso el maestro Samael siempre insistió en este tema, pero desafortunadamente no entendíamos qué es eso de morir de instante en instante. Y es que si nosotros nos quedamos quietos un segundo, unos minutos, nos damos cuenta cómo nos llegan a la mente cualquier cantidad de pensamientos que no los estamos llamando. Esos pensamientos nos llegan porque nos llegan, y nosotros ¿pero y por qué llegan esos pensamientos? ¿Por qué no estoy pensando, por ejemplo, en tal cosa, pero me llegan? A esos pensamientos que nos llegan sin darnos cuenta hay que ponerles mucha atención. ¿Por qué nos llegan? Estar atentos cuando llegan. Y cuando nos llega un pensamiento que lo traemos en nuestro recuerdo, debemos caer en cuenta que en ese momento ese precisamente es el que más nos tiene hipnotizados. Ese pensamiento más recurrente es el que nos duerme la conciencia, nos fascina de tal manera que no alcanzamos durante las 24 horas del día a detenernos un segundo y darnos cuenta en nosotros, en nuestro ser. Tenerlo quieto siquiera, si lo logramos hacer siquiera 5 minuticos en el día, por empezar, eso nos va ayudando, porque así, a medida como vamos deteniendo nuestro pensamiento, como vamos quedándonos quietos, calmados, relajados, vamos sintiendo nuestro ser, y es Él precisamente el que nos muestra las experiencias o las acciones que debemos ir realizando. Por eso el maestro Samael dice que con el porcentaje de conciencia que tenemos, esa pequeña chispa es la que nos va indicando el camino que debemos recorrer precisamente para alcanzar el camino iniciático. El ser humano, en el estado actual en que se encuentra, viene siendo como esa semilla, ese grano, del cual puede nacer el árbol de la vida, el hombre verdadero. Sin embargo, no es una ley que este grano, que esta semilla tan especial pueda desarrollarse. Lo normal y lo natural es que se pierda, porque se necesita una revolución interna, para poder llegar a esa muerte, a ese morir. Morir a mí mismo, a mis defectos, a mis costumbres, a mis hábitos, a lo que me ha impuesto el núcleo familiar, escolar y social. Salir de esa mecanicidad en la que nos hemos encontrado por muchísimos años. Y cuando hablamos de este morir, es una decisión personal, es una decisión íntima que cada uno debe tomar. No lo puede obligar ni el esposo, ni la esposa, ni el padre, ni la madre, ni el hermano. Es una decisión personal, por eso se llama una revolución interna, íntima en nuestros defectos psicológicos, en nuestros hábitos. Es por eso que muchos llevan mucho tiempo haciendo el trabajo de forma irregular, de forma interrumpida, y no ven resultados, y a la larga renuncian, porque se necesita la fuerza, se necesita el poder tomar esa decisión que es a nivel personal, como les decía, íntimo. Nadie lo puede obligar, es una decisión que como que la misma necesidad de cambio interno le va a llevar a dar esos pasos para morir. Bueno, hablando un poquito acerca de la vida, pues se dice que la gnosis es la misma vida, obviamente vivida en una forma objetiva, en una forma consciente. La gnosis no es un lugar específico y no es propiedad de nadie. La gnosis es la vida, y tenemos que aprender de la misma vida, es aprender de la gnosis dentro de sí mismo. El maestro habla sobre que nosotros hemos venido a esta existencia por alguna razón. No todos tenemos un cuerpo físico por casualidad. Aquí las personas, todos nosotros los seres humanos, nos dedicamos a trabajar para conseguir nuestro alimento, para conseguir nuestro vestido, para conseguir unas condiciones de vida favorables, y que eso es respetable. Todo ser humano tiene derecho a vivir bien, pero en forma consciente.
Si usted se quiere colocar una ropa elegante, colóquesela. El problema es que usted se identifica con la ropa. Si quiere tener una vivienda, un vehículo, puede tenerlo. El problema está en que usted se identifica con eso. A la final, la vida nos da esas cosas y la misma vida nos quitan esas cosas. Y al final, ¿qué queda? Pues sencillamente ahí donde entra que la vida nos enseña a vivir en una forma plena y objetiva cuando se vive en una forma consciente. Y ahí es donde entra la gnosis. La gnosis es una vida bien vivida, conscientemente. Pero la vida no solamente es un aspecto materia, sino hay cosas más trascendentales de la vida que el ser humano desconoce. Por ejemplo, existe la cuarta dimensión. Eso hace parte de la vida. Existe la quinta, la sexta dimensión. Existe también el cuerpo físico y existen los centros de la máquina humana, centro de energía, y esto hace parte de la vida. Eso sostiene el cuerpo, sostiene la vida del ser humano. ¿Y para qué entonces la vida? Para que nosotros con este vehículo y todos los elementos que nos proporciona la vida, hagamos una obra de arte. El maestro Samé nos enseña que la vida se sostiene sobre tres bases. La vida del ser humano, si realmente quiere modificar su vida, debe sostenerse sobre tres bases. La primera base de nuestra vida es aprender a morir. Las personas le tienen miedo a esta palabra cuando se habla de muerte, pero qué buen aliado es la muerte cuando un cuerpo físico ya está cansado de esta existencia. Qué buen aliado es la muerte cuando estamos saturados del dolor y de la miseria. Por eso es bendita la muerte cuando muerte vaya dirigida por la liberación del alma, cuando se desintegra y se mata nuestro propio ego. Entonces el maestro habla precisamente de esa muerte mística, de trabajar sobre nosotros mismos para la desintegración del ego, y para eso es la vida. Una base de la vida es eso, la muerte. Luego viene la otra base de nuestra propia vida, es el nacer. Si no se sacrifica algo, no puede nacer algo nuevo. El maestro enseña que si uno sacrifica el combustible, de ese sacrificio se crea una fuerza poderosa, por ejemplo en un vehículo, para mover millones de toneladas. Si no se sacrifica una semilla, no puede nacer una planta. Si no se sacrifica el ego, no puede nacer las virtudes del ser humano. En toda muerte debe haber un nacimiento. También dentro del ser humano debemos, así como debemos morir, debemos nacer. Es la otra base de la vida. Y todo nacimiento es de tipo sexual. Eso nadie lo puede refutar. Y la otra base de la vida es el amor. Hay de aquella sociedad, de aquel ser humano que le falte el amor. El amor es el que sostiene la vida, mantiene la vida y obviamente nos lleva a la vida eterna. El amor se simboliza como el sacrificio por la humanidad que sufre, entregando a la humanidad las herramientas para que ellos busquen su propio amor dentro de sí mismos. Por eso el maestro es muy sabio al decir que todas las religiones, todas las sagradas escrituras, todos los libros que él escribe, sencillamente se resumen en esos tres aspectos: morir, nacer y el amor, el sacrificio por la humanidad que sufre. Es que no se puede morir sin el amor, no se puede nacer sin el amor, y no puede haber amor si no se muere y no se nace. Son tres aspectos que debemos vivirlo de instante en instante, de momento en momento, en nuestra propia existencia, en nuestra propia vida. Por eso, queridos hermanos, si nosotros queremos salir del estado tan lamentable en que nos encontramos, si nosotros queremos cambiar el curso de nuestra existencia, si ya estamos cansados de tanto sufrimiento, de tanto dolor, de vivir en la miseria,
de vivir en esa incertidumbre qué va a pasar mañana el próximo año. No hay otro remedio, sino vivir los 3 factores de la revolución de la conciencia. Este nos permite la liberación final. Obviamente que tenemos que desarrollar cada uno de estos 3 factores para poder entender íntegramente, realmente, cuál es el trabajo que nos enseña y que nos deja el venerable maestro Samael Aún Weor. Continuando con el segundo tema, que es el nacimiento. El segundo tema trascendental. Esto es una decisión personal y generalmente se toma cuando la persona ha tenido vivencias muy específicas, porque es cierto, esto de nacer o esto de transmutar la energía así porque sí, hay varias cosas que a la persona la detienen al principio. Primero, que piensa que esto es dañino. Segundo, que piensa que fulano de tal le dijo que si eso se hace, eso lo va a trastornar el cerebro. Y fíjese, como cosa elemental, nosotros siempre nos hemos visto cuando, por ejemplo, los toros de casta, los toros de lidia, con esa fortaleza, con esa fuerza que tienen estos animales. ¿Por qué? Porque han conservado su energía creadora. Lo mismo pasa con los gallos de pelea, con los gallos finos. Nosotros sabemos, por ejemplo, la agilidad, la rapidez que tienen estos animales para defenderse. Cuando están en pelea, por ejemplo, tienen unos reflejos asombrosos. Y cuando usted se da cuenta de esto, y cuando usted se da cuenta, por ejemplo, los caballos, estos caballos fuertes que tienen una fortaleza, un vigor, el salto es poderoso y su musculatura fuerte. Estos animales no están así simplemente porque sí, han sido conservados, han conservado su energía creadora. Claro que cuando nosotros hablamos de conservar la energía creadora, algunos pensarán, bueno, pero ¿cómo carajo se hace si el ser humano, y por mandato de la Biblia dice, por ejemplo, creced y multiplicados? Pero resulta que no se dan cuenta que eso fue dicho precisamente cuando se hizo la creación del hombre andrógino, Adán, Eva, andrógino. Creced y multiplicados, pero no fue lo mismo cuando le dijo a la casta de Adán y Eva, las multitudes. Ahí sí les dijo, ahí sí les cambió la cuestión, ahí sí les explicó por qué no debían fornicar, y por eso se mantiene en Levítico 15, y por eso las enseñanzas, las tablas de Moisés hacen énfasis en esto. Y no solamente por eso, cualquier ser humano que quiera hacer el ensayo, eso es sencillo y elemental, se da cuenta que si aguanta, se sostiene 15 días, se da cuenta que van cambiando algunas cosas en su cuerpo, se va dando cuenta que se le quita la pereza, tiene vivacidad, tiene muchas cosas. Si esa persona por lo menos persevera 3 meses, 6 meses, 1 año, se va dando cuenta que va teniendo unos cambios benéficos. Por ejemplo, cuando vienen esas epidemias que ustedes ven común y corriente, que si viene el chikungunya, que si viene, las personas que utilizan esta ciencia de la transmutación no sufren esos trastornos de esa manera como los demás. Eso lo podemos decir con toda claridad y con toda certeza porque lo hemos vivido. Nosotros hemos podido darnos cuenta que pasan cualquier cantidad de epidemias dándole palo a todo el mundo, y por ejemplo, nosotros hemos pasado por sitios donde la epidemia pulula, donde la gente se siente, mejor dicho, yo estuve por el Carmen de Bolívar el año pasado y estuve por todos esos pueblitos donde empezó y donde se veían todos esos escenarios de dolor, de personas que tenían chikungunya, ahora el Zika y todas esas enfermedades. Pero cuando se transmuta la energía, todas esas enfermedades, gripas y cosas así pasan por encima, porque es que ciertamente esa energía es la única que nos protege de todo. Pues por eso se llama energía creadora. Da vida a un ser humano, luego nos fortalece. Esa energía crea y multiplica, esa energía nos sostiene por todo el tiempo que se necesite. Por eso es que el Maestro Jesús hizo tanto énfasis, y por eso en la Biblia se le hace tanto énfasis al ser humano. Pero remitiéndonos un poquitico más a la parte práctica, nosotros queremos decirle a las personas que quieren iniciar este sistema, que quieren empezar con este sistema, deben tener en cuenta precisamente lo del equilibrio de los centros, que es lo del morir, lo que estábamos hablando del primer punto, que estábamos hablando, que es el morir de instante en instante, porque es que de esta manera esos defectos son los que nos hacen dañar, los que nos hacen debilitar la mente, y nos quita la fortaleza, le quita al individuo la voluntad para sostenerse con su energía. Cuando la persona comienza a trabajar de esta manera, va aniquilando de su psique una serie de fuerzas negativas, esas fuerzas dañinas, esas fuerzas que le hacen tanto daño a la psiquis y a su cuerpo físico, son las que en ese momento se fortalecen en su cuerpo y en su psiquis y lo llenan de una debilidad asombrosa, que el tipo cuando mucho se aguanta 15 días, ya de ahí para allá no pasa. Eso es el que se aguanta 15 días.
pero haciéndonos unos ejercicios específicos sobre la muerte de instante en instante con los defectos y unos ejercicios previos sobre la transmutación como es el pranayama y el hamsan. De esta manera vas educando tu psiquis, vas educando la mente y le vas dando fortaleza a tu cuerpo para que se vaya habituando y aprendas a transmutar la energía creadora. Por ejemplo, en las sociedades que lo practicaban, esta gente daba testimonio de una fortaleza, de una fuerza, de una energía y un vigor excepcional. Las personas que practican este sistema con el pranayama, por ejemplo, que sirve para sublimar la energía y para que los canales o conductos que transfieren esta energía se elastifiquen y se fortalezcan y puedan ayudar a que la persona pueda transmutar su energía, haga estos ejercicios y se va dando cuenta. Esto es cuestión de ejercitarse y es disciplina, no es cuestión de pensar o de creer, es cuestión de que cada uno de nosotros lo hagamos, nos preparemos primero mentalmente y entonces sí, es necesario hacerlo, porque de otra manera se pierde el tiempo dentro de cualquier religión, llámese la ciencia gnóstica, budismo, llámese lamas tibetanos, lo que sea. Cualquier religión que realmente conlleva la realización del ser incluye la castidad científica. Bien decía, señor amigo Osvaldo, que el prana es fundamental en la práctica de nuestras energías sexuales. El prana lo encontramos en el aire, lo encontramos en los alimentos, en nuestro cuerpo físico, obviamente en nuestras energías sexuales. Y esta es la clave para cerebrizar el semen y seminizar el cerebro. Entonces, también es adecuada la práctica de la meditación. No podemos intentar llevar esto a la práctica si primero nosotros no cambiamos el estado de nuestra mente, porque allí es donde precisamente viene pues que la persona se da por vencido, porque obviamente necesita un equilibrio en la parte mental. Debido a todo esto que hemos hablado, aquí lo que hemos desarrollado, pues en el Centro de Enseñanzas Uriel le damos la oportunidad, porque tenemos allá en la parte superior del centro un lugar muy agradable para hacer los ejercicios de meditación, los ejercicios de respiración, y se lo estamos brindando a nuestros oyentes completamente gratis, los que quieran participar en estos ejercicios. Una de las cosas que muchos se han olvidado es precisamente la meditación. El ego se disuelve obviamente en una meditación, inicialmente la autoobservación para descubrirlo, luego una meditación se estudia profundamente y con la transmutación pues se radica o se desintegra el ego con la ayuda de la Madre Divina. En el Centro Uriel le damos la oportunidad para que todos los que quieran entrar en este tipo de trabajo, en este tipo de ejercicio trascendental y que quiere adelantar en su trabajo psicológico, pues le damos la oportunidad para que ingrese a esos centros de meditación muy especial que tenemos. También pues lo invitamos a las conferencias. Generalmente casi no enfatizamos en este tema de invitar a los centros de enseñanza, porque no tenemos intereses de que la gente se aglomere, porque no tenemos intereses creados, pues sencillamente siempre hemos dicho que allá va lo que al que Dios manda, pero sin embargo le hacemos la invitación a todos aquellos en este año que desean. En cuanto al tercer factor, que es el sacrificio por la humanidad, pues a través de medio, a través del internet, las conferencias, también que distribuimos gracias al grupo de Santa Marta, una revista completamente gratis, y también pues muchos hermanos que me he dado cuenta que se dedican a este tercer factor, llevar la gnosis a través del internet, se dedican, luchan por llevar la luz a todos los seres humanos, que entre otras cosas los felicito, que sin ánimo de lucro, pues de corazón, sin esperar nada a cambio, lleva esta enseñanza a toda la humanidad que sufre por diferentes medios. Desafortunadamente, este tercer factor se ha dado un malentendido, porque muchos lo han utilizado para obtener beneficios.
Por ejemplo, me contaba un amigo que tenía un hermano que él le hacía el mandado al jefe, y todo lo que el jefe le decía, él lo hacía y se sacrificaba a la familia por hacer el caso al jefe, el mandado al jefe, la diligencia, dice porque de esa manera le ayudaba a la humanidad. Le estaba ayudando el jefe, le estaba haciendo el mandadero del jefe, pero en ningún momento dentro de él había un sacrificio por la humanidad. Hay que entender esto porque muchas personas se aprovechan de esta frase para manipular, para que otros le trabajen a ellos, pero realmente ahí no hay ningún sacrificio por la humanidad, es algo de conciencia, y para eso hay que trabajar profundamente sobre nuestros defectos, sobre nuestros propios egos. Recordemos que bajo la era revolucionaria de Acuario estamos recibiendo las influencias magníficas para emprender nuestro camino hacia la revolución. Por eso es necesario recordar que antes del cataclismo final aumentarán los dolores, terremotos, huracanes, enfermedades, se multiplicarán los lamentos. Los soldados, los guerreros de la era de Acuario necesitan trabajar intensamente hasta llegar a convertirse en misioneros, llevar la palabra a todas partes, incendiar al mundo, abrir escuelas de regeneración, salas de meditación, primeras cámaras por doquier y llevar la enseñanza a todas partes. Se necesita acción intensiva. No bastan las buenas intenciones. Necesitamos atender a millones de personas, cueste lo que cueste. Pensemos en esos millones condenados a la muerte, al hambre, enfermedad, desolación, miseria, incendios. Necesitamos la piedad por esas gentes, por esas almas. Necesitamos mayor actividades, la manifestación más grande de amor por esta humanidad. Empuñemos la antorcha de la verdad para incendiar al mundo. Necesitamos esa piedad para quienes no han visto jamás un rayo de luz. Qué hermoso sería que el ser humano dijera: voy a dedicarme a trabajar duramente por eliminar mis egos para servirle a la humanidad que sufre. Esto sería lo más hermoso que puede existir, y la Gnosis va dirigida precisamente a eso, a servirle a Dios a través del servicio a la humanidad que sufre. Y para esto tenemos que desintegrar nuestros propios agregados psicológicos. Bueno, le damos gracias a nuestros radioescuchas por permitirnos entrar en sus hogares en este nuevo año. Pues les deseamos un feliz año, muy próspero, lleno de bendiciones, y que la luz de la Gnosis entre en el corazón y en la conciencia de cada uno de ustedes. Hoy les acompañó la hermana Beatriz Fernández, el hermano Osvaldo Valencia, la hermana Celina García, y este es su servidor quien les habla, Tomás Tobar. Para todos, paz inverencial. Esta es su estación, Radio Tropical 1040 en su dial, transmitiendo desde Barranquilla, Colombia, América del Sur. Radio Tropical, emisora de la cadena radial La Libertad.